Vamos a comenzar un nuevo grupo de capítulos 9, 10 y 11, que tienen que ver justamente con el plan de Dios de la salvación, tanto para judíos como para gentiles. Va a ser interesante acá algunas cuestiones que vamos a ir viendo, porque van a escuchar en estos días muchas teorías, doctrinas, muchas enseñanzas que la salvación no es para todos. Van a escuchar que es solamente para los judíos, para los israelitas, no es para toda la humanidad. Hay una corriente judaizante bastante interesante que se está metiendo en la iglesia evangélica y que está trastornando bastante de la doctrina que tiene que ver justamente con la salvación. Si hay un libro que nos va a hablar de la salvación y nos va a hablar de la gracia y nos va a hablar de la justificación por fe y nos va a hablar de lo que Cristo ganó para nosotros en la cruz del Calvario, justamente es el libro de los Romanos. Este libro nos ha ido ya sacando varias dudas y nos va a terminar de sacar muchas dudas más. Entonces, capítulos 9, 10 y 11 es otro grupo de capítulos donde vamos a ver justamente este tema de la salvación, que tiene que ver tanto para judíos como para nosotros que no pertenecemos al pueblo judío. Pero oramos, hermanos. Señor, gracias por este tiempo que nos regalás y gracias por tus misericordias en nuestras vidas. Queremos agradecerte por este tiempo en el cual nos juntamos para abrir tu palabra, para tratar de escudriñarla, de entenderla, pero también de aplicarla, Señor. Anhelamos sobre todo poder aplicarla. Esto es lo más importante. Queremos agradecerte por los que están, queremos agradecerte por aquellos que están viendo este video en otro momento, Señor, y queremos también agradecerte por aquellos que a través de tu palabra están siendo enseñados, moldeados, edificados y también desafiados. Gracias por este tiempo. Amén y amén. Bien, capítulo 9, a los Romanos. Vamos a leer en las dos versiones, vamos a leer en la versión Reina Valera del 60 y también vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y dice así los primeros 5 versículos: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Amén. Bien, estos 5 versículos nosotros los podemos separar en 2 grupos. El primer grupo van a ser versículos 1 y 2. Y luego van a ser del 3 al 5. ¿Qué nos dice o qué expresa el apóstol Pablo en los primeros 2 versículos? Lo que él va a expresar es una tristeza. Dice, siento tristeza, siento dolor en mi corazón por mis parientes, por quienes son judíos igual que yo. Por ellos yo siento tristeza. Ahora, ¿a raíz de qué viene la tristeza del apóstol Pablo? Porque esta es la pregunta que nosotros nos hacemos. Porque lo que nosotros veníamos hablando del capítulo 8, justamente va a terminar el capítulo 8 diciendo
¿quién nos separará del amor de Dios? El apóstol traía todo este final del capítulo 8 hablando de que no había ninguna cosa creada, va a terminar diciendo esto, ninguna cosa creada que nos pueda separar del amor de Cristo. Ahora, continuado, el apóstol Pablo dice, yo siento tristeza y el espíritu mismo está entristecido por lo que yo estoy sintiendo, por mis parientes, por los que son de mi nación. Y la tristeza del apóstol Pablo venía porque ya había un grupo importante que estaba rechazando justamente el sacrificio de Cristo. Rechazaba la justificación por la fe. Quería volverse a las obras. Por eso él va a venir explicando desde el capítulo 3, 4, de que justamente la ley había terminado siendo, ¿qué? Para ellos, una piedra de tropiezo. Había terminado siendo porque justamente esta ley no la hemos podido cumplir. Por esto fue necesario que viniera Cristo. Y dice Pablo, yo siento mucha tristeza en mi corazón. Vamos a ver cómo lo expresa la Nueva Traducción Viviente. Dice, con Cristo de testigo, hablo con toda veracidad. Mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirman. Tengo el corazón lleno de amarga tristeza e infinito dolor. Cuando nosotros pensamos, y esto quiero hacerles una pregunta, cuando nosotros pensamos en aquellos que se pierden, el sentimiento que Pablo está teniendo por los de su nación, ¿nosotros lo tenemos por los de nuestra nación? Porque él dice, siento tristeza, dolor, algo amargo adentro mío, porque ellos están con el peligro de perderse. Cuando nosotros oramos por nuestros amigos, por nuestros familiares, por nuestros vecinos, compañeros de trabajo, por los de nuestro barrio, nuestra ciudad, nuestro país, ¿cómo es el sentimiento que nosotros tenemos? Porque algo que el apóstol Pablo acá trata de resaltar o pone de manifiesto es, el Espíritu también me hace sentir esto. Lo tengo de testigo a Cristo y tengo de testigo el Espíritu Santo de que siento tristeza por aquellos que se están perdiendo. Cuando la iglesia toma esta conciencia de que realmente el dolor que siente Dios por aquellos que se pierden, lo podemos sentir nosotros, entonces realmente estamos conectados en el mismo sentir del corazón de Dios. Cuando hablamos de las misiones, decimos, si algo podemos estar seguros que está en el corazón de Dios, es que todos procedan al arrepentimiento. Para eso mandó a su Hijo. Y el apóstol dice, yo siento tristeza por los de mi nación. Y va a explicar en los versículos siguientes cuáles son los privilegios que Israel tuvo. Dice, adopción, o sea, Dios adoptó a Israel. Escuchaba en estos días atrás, dice, en realidad Dios adoptó un hombre. Dios adoptó a Abraham. Y de él hizo una gran nación, ¿no? Pero en el fondo Dios adopta a Abraham y por ende a toda su descendencia. Entonces, lo primero que el apóstol Pablo va a decir aquí, el primer privilegio que tuvieron de todas las naciones de la tierra, Dios decide adoptarlos a ellos. ¿Eran mejores? No, igual que nosotros. ¿Se destacaban en qué? ¿En qué se podían destacar de las otras naciones? Como nosotros. Tenían tantas virtudes para que Dios mirara a ese pueblo. Dios lo miró como a nosotros, con misericordia. Lo primero que Pablo va a nombrar aquí, va a nombrar 8 cosas. Lo primero que va a nombrar aquí es la adopción. Este pueblo
que no hubiese tenido más que el destino de cualquier otra nación, Dios lo adoptó. Lo segundo que el apóstol Pablo va a nombrar en esta lista es la gloria. El pueblo de Israel pudo ver y experimentar la manifestación de la gloria de Dios. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, la creación, la creación del primer tabernáculo y también del primer templo, la gloria de Dios se manifestó en una forma real, haciendo milagros extraordinarios. Sobre todo se habla de la inauguración o de la dedicación del primer templo, donde ni siquiera podían ministrar los sacerdotes de la gloria de Dios en ese lugar. Vieron a Dios manifestarse con gloria durante toda su travesía en el desierto. Vieron cómo Dios se movía, y no solamente ellos vieron la gloria de Dios, sino que las naciones vecinas también pudieron ver la gloria de Dios. Porque cuando ellos andaban por el desierto, ¿ustedes creen que no había espías de las otras naciones mientras ellos se movían por el desierto? Y que no veían que una nube los cubría durante el día. ¿Cómo? Todo el desierto con sol, menos donde se mueve este pueblo. ¿Ustedes piensan que los espías y gente que los ha venido siguiendo no veía que a la noche una columna de fuego alumbraba y daba calor a todo el campamento de los hebreos? ¿Vos sabés lo que ha sido eso? Yo he visto alguna imagen que han tratado de hacer de lo que podría haber sido ese fuego ahí en el aire, dándoles calor y dándoles luz. Y díganme si eso no era la manifestación de la gloria de Dios. Dice Pablo, fuimos adoptados. Hemos visto la gloria. No es que nos contaron, no, la vimos, la experimentamos. ¿Qué más va a decir allí? Los pactos. El primer pacto que Dios va a hacer, lo va a hacer con Abraham. Le va a decir, de ti haré, ¿qué? Una gran nación. Después va a repetir este pacto con su hijo. Luego lo va a repetir con Jacob. Los pactos que Dios prometió, los cumplió todos. Todavía hay un pacto que de esos del principio, de allí por Génesis capítulo 6, 7, 8, que todavía lo podemos ver nosotros, que es el arco iris. Esta señal del pacto les dejaré para que mientras esto esté, no va a haber más diluvio sobre la tierra. Entonces, los pactos, el pueblo de Israel experimentó que los pactos que Dios hizo, los cumplió. Como la promesa de su hijo, ¿no? Como la promesa de su hijo. También la cumplió. Va a hablar de la ley. El apóstol Pablo va a nombrar la ley. Y dice, la ley ha sido no solamente oral de parte de Dios. Los preceptos, cómo Dios quería que ellos se condujeran, cómo quería Dios que ellos mostraran su gloria, cómo quería Dios que ellos vivieran, cómo quería Dios que ellos tuvieran relación con Él. No solo eso, sino que Dios también escribe la ley. O sea, no solamente se las dijo, también la escribió en piedra. O sea, dice Pablo, yo me siento apenado por mis compatriotas, porque tienen más que de sobra cosas por las cuales
agarrar y aferrarse y saber, justamente porque va a terminar en esto, que Jesucristo es el cumplimiento de todo eso que él había dicho en la antigüedad. No va a terminar ahí. Va a decir el culto. La forma en cómo rendirle culto a él. ¿Cuál es la forma que a él le agrada? ¿Cómo él quiere que se haga? ¿De qué forma? ¿Cuántas veces? ¿Cómo debe ser la vida? ¿Cómo debe ser la persona? ¿Cómo entregarnos a ese culto a él? También a Israel se les dio. ¿Cómo hacerlo? Cuando nosotros leemos el libro de los Salmos, sobre todo, encontramos tanta descripción de lo que es el culto que agrada a Dios. Y Pablo acá en el capítulo 12 lo va a volver a tratar, el tema del culto racional, que ya nos vamos a meter ahí cuando lleguemos, pero que es tan importante el tema de el culto que a Dios le agrada. ¿Qué más va a hablar? Va a hablar de las promesas. No hay una sola promesa que Dios haya hecho que no se haya cumplido, excepto las que son proféticas, ¿no? Que todavía falta el tiempo para que se cumplan. Pero en su tiempo Dios fue cumpliendo cada cosa. Los patriarcas, no solamente Abraham, Isaac, Jacob, sino hubo hombres muy destacados en la historia, Moisés, David, hombres que realmente marcaron un patriarcado en Israel. No se va a quedar solo con esto. Y dice, no solamente esto, sino que encima, dice, en carne vino Cristo. Por eso estoy triste. Dice, porque no reconocen la cantidad de beneficios que quizá otros, con mucho menos, lo hubiese aprovechado más. Por eso Pablo va a hacer esta distinción o esta salvedad entre judíos y gentiles, de que los gentiles, teniendo muchas menos cosas de qué aferrarse, se aferran o nos aferramos del Señor con una fe muchas veces inconmovible. Yo digo siempre que el que ha tenido un encuentro real con el Señor puede moverse de congregación, puede moverse de ciudad, puede estar hasta un tiempo sin congregarse, puede estar un tiempo sin servir, pero no duda de quién es su Salvador. El que ha tenido un encuentro con el Señor, de él no se quiere ir. Eso es una fija. El que ha tenido un encuentro con el real, de él no se quiere ir. No se quiere ir. Entonces, estas eran algunas de las cosas que el apóstol Pablo veía como beneficios que Israel recibió, y esta introducción al capítulo 9 despierta en Pablo este dolor en su corazón por Israel. Vamos a leer versículos 6 al 13. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese,
no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y acá Pablo va a comenzar a hablar de la soberanía de Dios en cuanto a la elección. A partir de acá Pablo va a comenzar a abrir un nuevo paréntesis y va a decir, Dios es soberano al momento de elegir. Nos vamos a encontrar en otra parte del capítulo que se va a complicar un poquito la cuestión para con los que creemos a veces de alguna manera. Pero va a comenzar con una declaración bastante fuerte, porque dice, no todos los descendientes de Israel son verdaderos israelitas. No sé qué es lo que les causó cuando leyeron esto, por lo menos los que leyeron este capítulo. No sé qué les causó. Cuéntenme a ver, ¿qué les produjo esto? Les voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, que está más linda, más clarita. Versículo 6 al 9 dice, ahora bien, ¿acaso Dios no cumplió su promesa a Israel? No, porque no todos los que nacen en la nación de Israel son en verdad miembros del pueblo de Dios. Acá va a usar dos términos, esta versión va a usar dos términos distintos. Claro. Una cosa es israelita, otra cosa es pueblo de Dios. Una cosa es que nos denominemos evangélicos, otra cosa es que seamos parte del pueblo de Dios. Son dos cuestiones distintas. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, decía un amigo mío. Son dos cosas distintas. Pero sigo leyendo. Ser descendientes de Abraham no los hace verdaderos hijos de Abraham. Pues las escrituras dicen, Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Porque Abraham también tuvo otro hijo, u otros hijos, dice acá en plural. Eso significa que no todos los descendientes naturales de Abraham son necesariamente hijos de Dios. Solo los hijos de la promesa son considerados hijos de Abraham. Pues Dios había prometido, volveré dentro de un año y Sara tendrá un hijo. Entonces acá Pablo comienza a abrir ahora un abanico, porque dice, va a ser una distinción entre lo que los hebreos o los judíos tenían como importante, que era la descendencia, que era la ley, que eran ciertos pactos como la circuncisión. Entonces Pablo, recuerda en capítulo 3 o 4, creo que por ahí andábamos, dice, esas son cosas que para nada les han aprovechado, no nos han aprovechado, porque hay una distinción entre tener esa diferenciación en cuanto a la raza o en cuanto a ciertos pactos como la circuncisión o tener la ley, a ser aceptado como hijo de Dios o pueblo de Dios. Entonces acá dice, para poner un poco en contexto, dice, ¿recuerdan ustedes a Abraham? A Abraham Dios le había dicho, te daré descendencia y haré de ti una gran nación. Entre paréntesis, lo que Pablo está diciendo, Abraham le quiso ayudar a Dios, o Sara le quiso ayudar a Dios, o los dos le quisieron ayudar a Dios, haciendo que naciera Ismael, pero Dios le dijo, no. Dios lo dejó que lo hiciera. Pero él le dijo, no, la descendencia que yo te prometí es tuya y de Sara. No es de una ayuda externa. Si no, yo no me estoy glorificando en ustedes. Ni tampoco estoy cumpliendo mi promesa. Por eso es que cuando nosotros leemos estos textos, es interesante que nosotros veamos
de que cuando Dios promete algo, y ahí está la cuestión nuestra muchas veces, de que nosotros medimos todo en tiempos, en el tiempo que soporta nuestra paciencia. Entonces, si nuestra paciencia se terminó y decimos, Dios tendría que haber actuado y no actuó, yo le voy a ayudar. Y ahí es donde hacemos lo que no es bueno. No sé si les ha pasado a ustedes. Por ahí alguno de los que están mirando el video también le ha pasado. De que intentamos ayudarle a Dios en cosas que Dios ha dicho, no, déjame a mí los tiempos. Yo soy el Señor de la eternidad, yo soy el Señor del tiempo, yo sé en qué momento lo voy a hacer. Entonces, le dice, no es el hijo que tuviste con Agar. De acá a un año voy a volver y vos y Sara van a tener un hijo. Y esa es la descendencia que yo apruebo. Y esto es lo que está diciendo Pablo, les está recordando eso. ¿Recuerdan lo que dijo Dios? Lo que le dijo nuestro padre Abraham con respecto a la descendencia. Bueno, esas son las promesas que él cumple y esa es la elección que él decidió hacer. Leemos un cachito más. Versículos 7 al 9. Ser descendiente de Abraham no los hace verdaderos hijos de Abraham. Pues las Escrituras dicen, Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes, porque Abraham también tuvo otros hijos. Eso significa que no todos los descendientes son necesariamente hijos de Dios. Perdón, vamos a ir unos versículos más adelante, versículos 10 al 13. Ese hijo fue nuestro antepasado Isaac. Cuando se casó con Rebeca, ella dio a luz mellizos. Pero antes de que nacieran, antes de que pudieran hacer algo bueno o malo, ella recibió un mensaje de Dios. Este mensaje demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos. Pero vamos un cachito a la versión Reina Valera. Versículo 11 de la Reina Valera. Dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Si nosotros prestamos atención, en la versión Reina Valera no dice que Rebeca hubiese recibido de parte de Dios algún tipo de aviso de que Jacob era el elegido por Dios para seguir la descendencia. No sé si prestaron atención, la Reina Valera no lo va a nombrar. Sin embargo, cuando vamos a la Nueva Traducción Viviente, versículo 11 dice, pero antes de que nacieran, antes de que pudieran hacer algo bueno o malo, ella recibió un mensaje de Dios. ¿Recuerdan ustedes cuando Esaú pierde la primogenitura? ¿Por qué Rebeca lo ayuda a Jacob? Si por ley, por costumbre, siempre la bendición tenía que ser sobre el mayor. Pero yo siempre me pregunté, ¿no? Digo yo, ¿qué pasó que Rebeca hace esto? Porque hasta Rebeca estaba hasta en infracción, podríamos decir, al pretender que el hijo menor recibiese la bendición del padre, que no podía haber. Pero está escrito que tuvo una revelación de Dios. Bueno, acá justamente, o la Nueva Traducción Viviente está haciendo un agregado, diciendo que ella recibe justamente este mensaje de parte de Dios, diciéndole, el menor va a ser el que va a ser parte de la descendencia directa, o esta traducción hace un agregado,
o realmente esto está en el original. Pero por alguna causa, ella actúa de esta manera. Porque no creo... En un lugar el menor servirá al mayor. Sí. Ahí se va a seguir diciendo justamente eso. El versículo que sigue dice eso, que el menor va a servir al mayor. Pero ¿cómo lo sabía Rebeca? Porque ahí está la cuestión. Rebeca hace algo que aparentemente está torciendo la voluntad de Dios. Aparentemente. Pero ya desde el momento que nacen, ¿recuerdan qué pasó cuando nacieron? ¿Tenemos mal la traducción o es medio, cómo decirlo? No sé si difícil de interpretar pero Abraham, como decía recién, Abraham intenta como mandarse solo y está mal. Está mal. Pero Rebeca aparentemente, entre comillas, se manda sola y está bien. Y está bien. Hay algo que pasa cuando nacen. ¿Se acuerdan lo que pasa cuando nacen? Que uno lo agarra del talón Había dos naciones al otro, ¿no? Eso tiene todo un trasfondo profético, bueno, tremendo. Pero el punto es que Rebeca también interpreta eso. Y acá justamente lo que Pablo está tratando de explicar a los romanos y por ende a nosotros es que Dios tiene planes trazados de antemano y que aunque parezca o aunque nosotros los querramos torcer, Dios va a terminar cumpliendo sus planes. Yo suelo decir, a modo de broma, pero es cierto, nosotros tenemos dos formas de llegar a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Podemos llegar en barco o podemos llegar en pez. ¿Sí? En barco es mucho mejor que llegar en pez como llega Jonás, que termina justamente depositado no en otra playa, en la playa que tenía que llegar. Entonces, nosotros vamos a encontrar muchos ejemplos de personas que aparentemente hicieron lo malo, pero estaban dentro del plan de Dios, y personas que aparentemente hicieron lo bueno y estaban fuera del plan de Dios. Eso lo vamos a encontrar muchas veces. Y acá es una de ellas. Y justamente estos versículos nos van a decir que Dios había desestimado, había rechazado a Esaú. Los versículos que siguen probablemente tengamos una linda aclaración. ¿Por qué? Porque Dios va a actuar de antemano sabiendo, como lo que sucedió, por ejemplo, con Faraón. Faraón, dice Dios, endureció su corazón para mostrar su gloria para la liberación de Israel. Pero no es que Dios forma a alguien con ese corazón para él entonces glorificarse a sí mismo, porque entonces estaríamos hablando de un Dios cuestionable. Lo que sí Dios conoce es el corazón, y ese corazón lo va a dejar que se siga endureciendo, enorgulleciendo, como fue el corazón de Faraón. Y Dios dice, bueno, a este hombre soberbio con un corazón duro le voy a demostrar quién soy yo. Entonces aprovecho este corazón soberbio para demostrar quién es el que manda, quién es el Señor. Y en Esaú no es que Dios lo descarta porque siempre, no, porque Esaú no tenía un corazón como el que Dios quería, como el corazón que tenía Jacob. Él de antemano conoce, y lo que él programa está todo dentro de su voluntad, indudablemente, pero muchas circunstancias las va a usar justamente para sus propósitos. Y eso va a suceder con nosotros también. Hay circunstancias que a nosotros nos parecen, ¿por qué si yo hice esto bien me salió mal? ¿Por qué si actué de determinada manera no me salió como yo esperaba? ¿Por qué yo hice las cosas aparentemente correctas y sin embargo se dio vuelta todo como una torta invertida?
No, es que Dios conoce qué procesos son necesarios para poder lograr en nuestras vidas, en nuestra familia, en el ministerio, en nuestro desarrollo, lo que Él se propuso desde siempre para nuestras vidas. Esto lo va a decir el apóstol Pablo, que Dios ha preparado caminos de antemano para que nosotros podamos andar por ellos. Los ha propuesto, los ha armado de antemano para que nosotros podamos andar por ellos. Leemos versículos 14 al 18, que está justamente este ejemplo que yo les decía, y nos vamos a un pequeño recreo. Estamos diciendo entonces, voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, estamos diciendo entonces que Dios fue injusto porque rechazó a Esaú y aceptó a Jacob. Por supuesto que no. Pues Dios le dijo a Moisés: tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia. No depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. Pues las Escrituras cuentan que Dios le dijo a Faraón: te he designado con el propósito específico de exhibir mi poder en ti y dar a conocer mi fama por toda la tierra. Así que, como ven, Dios decide tener misericordia de algunos y también decide endurecer el corazón de otros para que se nieguen a escuchar. Son versículos complejos estos. Son versículos complejos. Pero en estos versículos, básicamente, el apóstol Pablo nos va a mostrar que Dios es soberano. Ahí está la cuestión. Que Dios es soberano y que Él hace lo que Él quiere. A veces yo he creído que por determinada cantidad de horas de oración, por cantidad de ayunos semanales, por cantidad de servicio en la iglesia, por cantidad de buenos pensamientos, buenas acciones, ¿puedo convencerlo a Dios para que Dios me responda favorablemente a algo? Por las caras de algunos veo que no he sido el único que ha intentado sobornar a Dios con esa clase de actitudes. Pero justamente cuando miramos este texto, acá Pablo dice: Dios ha declarado que Él tendrá misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Y ahí podemos decir: gracias, Señor, que ha tenido nosotros. Por supuesto que hay un montón de textos que nosotros podemos unir para agarrar esa misericordia, ¿no? Pero también dice: no tendré misericordia de quien no quiera tener misericordia. Y entre eso, dice, el corazón, justamente el corazón de Faraón, Él usó para mostrar su gloria, para liberar a Israel. Necesitaba sacar a Israel con mano poderosa, mostrando a Israel que Él era Dios. Porque no sé si tantos años en esclavitud, si bien ellos seguían clamando, pero no sé cuánto creían que iban a salir. Es más, después de las primeras visitas de Moisés, le dijeron que era una complicación que los intentara ayudar. Casi que, basta, olvídate del proyecto, Moisés, no porque mirá, no nos redoblan el trabajo, no nos complicaste la vida, estamos peor. O sea, la idea es, y muchas veces va a pasar así, de que cuando nosotros más clamamos y pedimos por un milagro, probablemente la noche se vuelva más fea. Porque justamente el diablo va a hacer las últimas intenciones por desanimarnos para perder la fe. Pero cuando nosotros sabemos, por eso dice,
cuando sabemos en quién hemos creído, ya sabemos cuál va a ser el resultado. Si no, ni nos conviene creer. Por eso Santiago va a explicar, ¿no? Capítulo 1 o 2, y va a decir que el que duda, no, ni pida. Dice, ni pida. Pero volviendo al tema de que, por un lado, el versículo siguiente va a decir, Dios es injusto por haber aceptado a Jacob y haber rechazado a Esaú. No, no es injusto. No es para nada injusto. Él va a decir justamente esto. Versículo 14. ¿Estamos diciendo entonces que Dios fue injusto? Por supuesto que no. Pues Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Por lo tanto, les dice el apóstol Pablo, es Dios quien decide tener misericordia. No depende de nuestro deseo ni de nuestro ¿qué? Esfuerzo, dice. El que Él tenga misericordia de nosotros. Porque en realidad, lo que también el apóstol Pablo está poniendo aquí de manifiesto, es que no nos merecemos su misericordia. ¿Quién se merece su misericordia? Hay uno de los pocos textos que siempre vienen a mi mente, es el texto de Primera de Juan, creo que dice que a un corazón contrito y humillado, Él no desprecia. Pero ¿nos merecemos la misericordia? No hay forma. Porque justamente el libro de los Romanos va a decir esto, de que en toda la historia no ha habido alguien que hiciera lo bueno, ni siquiera uno. Entonces, si no hemos hecho lo bueno, no nos merecemos la misericordia. La misericordia viene como un regalo de Dios. Y esto es lo que Pablo les trata de decir. No es porque ustedes vivan en la ley o traten de cumplir la ley. Ahora después los versículos siguientes lo vamos a tener un poco más claro. No es por esto de que ustedes se merecen o yo me merezco, dice Pablo, la misericordia. No, es simplemente gracia, es un regalo inmerecido que Él nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que aprovechar. Y va a poner estos ejemplos, tanto de Abraham, como de Isaac, como de Jacob. Dios tuvo misericordia. Isaac podría haber muerto cuando Dios se lo pide, ¿o no? Hubo misericordia. ¿Podría haber sido descartado Jacob por ser el segundo? También, pero Dios tuvo misericordia. Va a decir, Dios es un Dios de justicia. Nos tomamos unos minutitos y ya seguimos. Bueno, a partir del versículo 19... A partir del versículo 19, el apóstol Pablo va ahora a enfatizar mucho más el tema de la soberanía de Dios. Algo que a veces se nos pierde en nuestro trajinar diario, es que Dios es soberano. Que nosotros no lo tengamos todo el tiempo en cuenta a veces, pero Él sigue siendo soberano. Él es el dueño, el Señor de todo lo que existe. De esa idea podemos desentendernos, pero de la realidad no nos vamos a desentender. Y justamente estos versículos del 19 al 29, el apóstol va a poner un par de ejemplos. Dice, voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, ahora bien, ustedes podrán decir, ¿por qué Dios culpa a las personas por no responder? ¿Acaso no hicieron sencillamente lo que Él les exige que hagan?
No, no digan eso. ¿Quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios? ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador, ¿por qué me has hecho así? Cuando un alfarero hace vasija de barro, ¿no tiene derecho a usar el mismo trozo de barro para hacer una vasija de adorno y otra para arrojar basura? De la misma manera, aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder, Él es muy paciente con aquellos que son objeto de su enojo, los que están destinados para destrucción. Lo hace para que las riquezas de su gloria brillen con mucha más intensidad sobre aquellos a quienes les tiene misericordia, los que preparó de antemano para gloria. Y nosotros estamos entre los que Él eligió, ya sea del grupo de los judíos o de los gentiles. Con respecto a los gentiles, Dios dice en la profecía de Oseas: a los que no eran mi pueblo, ahora los llamaré mi pueblo, y amaré a los que antes no amaba. Y también dice en el lugar donde les dijo, en el lugar donde se les dijo: ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Con respecto a Israel, el profeta Isaías clamó: aunque los hijos de Israel son tan numerosos como la arena de la playa, solo un remanente se salvará, pues el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra sin demora y de manera terminante. Y lo mismo dijo Isaías en otro lugar: si el Señor de los ejércitos celestiales no hubiera perdonado la vida a unos cuantos de nuestros hijos, habríamos sido exterminados como Sodoma y destruidos como Gomorra. Bien, acá surgen un par de preguntas interesantes. Por eso yo les animo siempre a que puedan leerlo varias veces a los capítulos, porque y si lo leen en 2 o 3 versiones, yo siempre trato de leerlo por lo menos en 2 a 3 versiones, siempre estoy tratando de leer, porque esto nos aclara bastante más el panorama. Pero acá viene del versículo anterior, donde dice que a uno aceptó y al otro despojó, al otro rechazó, perdón. Y entonces se va a crear aquí una serie de preguntas. ¿Cómo puede ser? Y una objeción. Yo quiero leerles algunas cosas que encontré. La objeción presentada es que si todo ocurre según la voluntad de Dios, ¿por qué entonces Dios encuentra culpable o encuentra culpa en las personas? Como que si la pregunta del versículo 19 sería: ¿quién puede resistir su voluntad? Si Dios es el que va a llevar a cabo su voluntad, ¿por qué entonces después va a decir que estas personas son culpables? Si llevaron a cabo la voluntad que él tenía. Versículo 20. Pablo responde con una fuerte afirmación de la soberanía de Dios. Cuestiona la legitimidad de que un ser humano, como una creación de Dios, discuta con el Creador. Y acá va a usar entonces la metáfora de el alfarero y el barro. Y acá justamente va a hablar el apóstol Pablo de que el hombre no tiene una posición tan alta como para cuestionarle a Dios su voluntad, porque es un ser creado a lo que Dios quiso que fuera creado. Y va a poner un ejemplo que parece muy contradictorio y hasta un poco chocante, porque usando esta metáfora del alfarero y el barro, dice: a algunos los ha hecho para honra y a otros los ha hecho, según la Reina Valera del 60, para deshonra.
Claro, cuando llegamos a esta parte nos encontramos con una situación bastante difícil. ¿Por qué creen ustedes que Dios hace esto o por qué creen que el apóstol Pablo usa este ejemplo? A ver. Yo la verdad que no, claro, no puedo entender, ¿no?, de que uno sea para uno y no hay otro para el sol. No me llega, no sé. Hay cosas que son más difíciles de tragar unas que otras, ¿no? A ver, ¿qué encontramos entre todos? Dice Esther que le cuesta aceptar eso. ¿Por qué? Claro, ¿Por qué la diferencia? ¿Por qué la diferencia de uno al otro? Uno para honra y otro para deshonra. Eso es lo que... La respuesta no está. Parecería injusto. Parecería injusto, ¿no? En el versículo 23 dice que lo hace para que las riquezas de su gloria brillen con mucha más intensidad sobre aquellos a quienes les tiene misericordia. Y los preparó de antemano para gloria. O sea, la respuesta parece que va a estar en los mismos versículos, ¿no? Aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder, Él es muy paciente con aquellos que son objeto de su enojo, los que están destinados para destrucción. Y esto tiene que ver, ahora después nos metemos en el versículo 23, pero esto tiene que ver con que la maldad que el hombre hace en contra de Dios se merece no solamente el enojo de Dios, sino también la deshonra, La destrucción se merece. El que está en contra de Dios se merece esto. Ahora, pareciera, ahora después nos metemos en otros versículos, pero pareciera que aquí hasta es injusto de que por ahí nos haya tocado ser un vaso de deshonra. Pero cuando miramos el contexto, pareciera que no tiene que ver con una elección arbitraria, si bien Pablo va a hablar aquí de que Dios es soberano, sino que va a tener que ver más con una consecuencia, por lo que va a explicar de lo que dice Oseas y de lo que dice Isaías. Porque dice, los gentiles que aparentemente no tenían ninguna chance y en teoría eran la deshonra por su pecado, por su clase de vida, los gentiles, por aceptar por la fe, pasaron a convertirse en ¿qué? En vasos de honra. Y los judíos, que tenían todas las posibilidades, dice, solo un remanente se va a salvar. Porque si nosotros nos quedamos solo con ese versículo, estamos sonados. Pero nosotros tenemos que ver todo el contexto que Pablo va a seguir explicando para poder entender por qué se está refiriendo en primer lugar a la soberanía de Dios y va a usar como ejemplo el barro y el alfarero. ¿Por qué vasos que fueron hechos para deshonra van a terminar siendo honrados y por qué aquellos que fueron creados para honra terminan siendo deshonrados? Eso no se puede también aplicar en el versículo donde dice que de una mente reprobada aquellos que estuvieron en contra de Dios, ¿no? Que no creyeron en Dios, no creían en el Hijo de Dios, y se volcaban en sus pasiones y todo, en la cual tuvo una mente reprobada al alejarse de Dios. Exactamente, lo que dice el capítulo 1, ¿no? Capítulo 1 justamente habla de esto, capítulo 2 también. Terminan teniendo una mente reprobada, ¿no? Y también puede ser que tenga que ver el hecho de la omnipresencia de Dios, o sea, Él ya sabe de antemano. Omnisciencia, o sea que Dios lo sabe todo. Él sabe de antemano Todo lo que va a pasar. todo lo que va a pasar. ¿Cómo va a responder Entonces, cada uno? no es que te destinó para vaso de deshonra. Vos decidiste durante todo ese tiempo ser un vaso de
de deshonra. Por eso, Lo que pasa es que uno lo va viviendo el día a día y exactamente. lo conoce. Bien, bien ahí, muy bien. Bien, cuando empezamos a ver contextualmente los temas, no nos quedamos con un solo versículo que nos va a traer mucha complicación. Y justamente la interpretación que va a hacer Jorge es la correcta. Dios lo va a mirar omniscientemente, o sea, Él conoce todos los tiempos. Entonces Él sabe en qué vamos a terminar. Él sabe si vamos a terminar siendo salvos, no vamos a terminar siendo salvos. Él sabe qué día nos vamos a morir, qué día nacimos, de antes de todo. Entonces, lo que sí está haciendo aquí, porque justamente uno de los cuestionamientos que había y por los cuales Pablo va a escribir este capítulo y los que hemos leído hasta ahora, es de por qué la salvación iba a ser para otras naciones. Si el pueblo escogido eran ellos. Por eso va a remarcar casi capítulo por medio, y hasta 2 o 3 veces en un mismo capítulo, que Dios no va a hacer distinción entre judíos y gentiles. Entonces dice, no podemos nosotros, porque él acá le está escribiendo, justamente, dice, está doliendo por los suyos. Y está diciendo, nosotros no podemos cuestionar a Dios en la forma en que Dios hace las cosas, y si su misericordia es para todas las naciones, no lo podemos cuestionar. Él es soberano, y al igual que el alfarero trabaja con el barro, de la misma manera, Dios trabaja con todos nosotros, dice. Y acaba de decir algo del apóstol Pablo, ya casi vamos a estar terminando, versículo 24, pero el 23 leemos, lo hace para que las riquezas de su gloria brillen con mucha más intensidad sobre aquellos a quienes les tiene misericordia, los que preparó de antemano para gloria, y nosotros estamos entre los que él eligió, ya sea del grupo de los judíos o del grupo de los gentiles. Y esto pareciera ser que está hablando Pablo de elección. O sea, como que acá se sostiene, o este es uno de los textos que podría llegar a sostener la doctrina de la predestinación. Sin embargo, Pablo no se está metiendo en este tema acá. Tampoco se mete en el capítulo 1 de Efesios en este tema. Pero Pablo está diciendo, nosotros somos del grupo de los que él eligió para poder mostrar su gloria. Leemos 2 versículos más y ya estamos terminando. Dice, con respecto a los gentiles, Dios dice en la profecía de Oseas, no eran pueblo mío, mas ahora sí son mi pueblo. Llamado mi pueblo al que no era mi pueblo. Exactamente. Ustedes no son mi pueblo, pero ahora sí serán llamados hijos del Dios viviente. De acá, versículos 27, 28 y 29, justamente va a ser un tirón de oreja para los mismos judíos. Aunque los hijos de Israel son tan numerosos como la arena de la playa, ¿por qué él va a decir esto? Porque les va a refrescar otra vez lo que Dios le había dicho a Abraham. ¿Se acuerdan? Que le dijo, ¿podés contar la arena? ¿Podés contar las estrellas? Así será tu descendencia. Acá Pablo lo va a volver a repetir y les va a decir, como es tan numerosa la arena de la playa, pero solo un remanente se salvará. Versículo 29. Y lo mismo dijo Isaías en otro lugar. Si el Señor de los ejércitos celestiales no hubiera perdonado la vida de unos cuantos de nuestros hijos, habríamos sido exterminados como Sodoma y destruidos como Gomorra. Leemos los últimos 4 versículos, así nos queda terminado el capítulo 8. 9. Gracias. Dice, lo que pasa es que esta hora ya es bravo, ¿viste? Jueves ya a esta hora. ¿Qué significa todo esto? Aunque los gentiles no trataban de seguir las normas de Dios, fueron declarados justos a los ojos de Dios, y eso sucedió por medio de la fe. Pero los hijos de Israel,
que se esforzaron tanto en cumplir la ley para llegar a ser justos ante Dios, nunca lo lograron. ¿Por qué no? Porque trataban de hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, en lugar de confiar en Él. Tropezaron con la gran piedra en su camino. Dios se lo advirtió en las Escrituras cuando dijo: pongo en Jerusalén una piedra que hace tropezar a muchos, una roca que los hace caer. Pero todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. Versículo 30 dice que los gentiles terminan alcanzando la justicia por medio de la fe. Nosotros terminamos alcanzando la justicia de Dios por medio de la fe. Israel buscó la justicia a través de la ley y no lo pudo alcanzar. Por la fe en Cristo, ¿no? Y hasta el día de hoy muchos judíos no aceptan lo de Cristo. No aceptan a Cristo como la revelación del Padre, ¿no? No creen que haya venido, ¿no? Creen que fue un profeta más, creen varias otras cosas. Israel tropezó con una piedra de tropiezo bastante grande en Jerusalén, que fue Cristo mismo. Pero va a terminar justamente diciendo el apóstol Pablo aquí que los que crean en eso que termina siendo una piedra de tropiezo para los que seguían la ley, entonces no serán avergonzados. ¿Avergonzados dónde? Delante de Dios, delante del gran trono blanco. No serán avergonzados porque confían en ese sacrificio de Cristo. Entonces, hermanos, para terminar, podemos decir a modo de repaso o de resumen que el apóstol Pablo va a arrancar con dolor en su corazón este capítulo. Venía de un capítulo feliz donde decía: nada nos separará del amor de Cristo. Pero vuelve a encontrar otra vez que aquellos que se aferraron de la ley y teniendo todas las posibilidades, no lo lograron. Es más, va a terminar diciendo: solo un remanente se va a terminar salvando por la fe. Solo los que crean, un remanente, un puñado, significa, se van a terminar salvando por la fe. Y aquellos que eran tenidos por nada y que no había ninguna posibilidad de que fuesen llamados el pueblo de Dios, por la fe terminan siendo llamados el pueblo de Dios. Y esa palabra se refiere a nosotros, ¿no? Que somos gentiles, que no somos parte, por lo menos, no sé si alguno acá es descendiente de judíos, pero yo no. Y yo me agarro de esa fe. ¿Vos sí? ¿Cómo es? O sea, éramos un pueblo sin valor. Tal cual. Hasta que llegue. Tal cual. Como decimos aquí. Tal cual. Entonces, hermanos, aprovechemos esto. La semana que viene vamos a ver el capítulo 10 y capítulo 11 que van a cerrar esta idea con respecto a la salvación, tanto para judíos como para los gentiles. Amén. Amén. Terminamos por esta noche.